Cada palabra, cada tiempo, cada país esconden un universo de preguntas. Algunos se atreven a escrutar en la realidad para encontrar respuestas. Otros van más allá y hacen de esa búsqueda una forma de vida. Se trata de hombres y mujeres que han llevado una fructífera labor de investigación en la Universidad de los Andes. Son nuestros íconos. Hay quienes dicen que viajan al Himalaya desde un salón de la universidad y al frente va José Manuel Briceño Guerrero. Es un largo camino del que saben no hay posible regreso si pretenden seguir siendo los mismos. Las ciencias se ocupan de todo lo que puede ser observado, estudiado, mientras que en la filosofía la atención está dirigida hacia el origen de la atención, hacia el origen del conocimiento, hacia la conciencia. Eso sería lo fundamental. Y luego la filosofía también es conocida como que no acepta supuestos no discutidos. Como que se ha dicho que la filosofía es una actividad que tiende a quitarle a todo el mundo el piso donde está parado, porque todas las creencias que uno tiene, todas las convicciones pueden ser sometidas a interrogación, a cuestionamiento. El origen de la filosofía es el mismo origen del arte, pero la filosofía se maneja con recursos sobre todo intelectuales y teóricos, y el arte se maneja con recursos sensoriales. De modo que entre el filósofo y el artista debe producirse un diálogo. El artista puede llegar más lejos que el filósofo en cuanto a la fraternidad, porque el trabajo filosófico tiene un algo que lo liga mucho a una tradición de tipo teórico y de un cierto tipo, una cierta manera de hacer teoría, que puede resultar demasiado extraña para otros pueblos, mientras que el arte tiene un encanto que trasciende todas las fronteras. El artista va más allá de los límites que le pone su cultura, y cuando trae algo que es nuevo, produce desconfianza, quizá es sentido como peligroso. Entonces eso que él sea transgresor de límites y que traiga cosas nuevas es de enorme utilidad para esto de la fraternidad universal, porque también transgrede, pasa los límites de su propia cultura. De modo que parte de nuestra reflexión necesariamente tiene que volverse hacia ese tema, lo intercultural, y eso es muy bueno porque nos conecta a nosotros con el mundo en general y con un mundo futuro en que haya aceptación de las diferencias. El problema hasta ahora de la humanidad ha sido en que unos pueblos no aceptan a los que son diferentes de ellos y tratan de asimilarlos o de dominarlos o de suprimirlos. La idea sería de un mundo en que haya aceptación de la diferencia. Esa fraternidad universal podría ser una fraternidad también íntima de cada uno, que uno no reprima, no rechace lo que uno descubre en uno, que no es occidental, que no corresponde a la cultura, digamos, aceptada como más desarrollada, más principal, y que se le quiten a uno esas cosas, porque una de las cosas que se produce es lo que llaman vergüenza étnica. Bueno, en Latinoamérica se ha estado produciendo y se sigue produciendo un mestizaje étnico y cultural que sin duda alguna obliga a la aceptación de los otros, porque tenemos ancestros de tres grandes culturas y me alegra de ser latinoamericano. No me quejo de eso. Me parece que con todos los problemas que tenemos estamos, sin embargo, haciendo un trabajo que es útil para toda la humanidad, el que se entiendan diferentes pueblos, diferentes culturas, y además lo hacemos no teóricamente, sino en carne viva. A veces firma sus libros como Jonuel Brigue,
pero en la ULA lo conocen más por su nombre completo y su fama de enredar y desenredar las cosas para hacernos pensar, para hacernos amar la palabra. El apureño del mundo es doctor en filosofía. Si no ha perdido la cuenta, tiene en su haber más de 20 idiomas, lo que le permite compartir con sus alumnos textos de Homero, Platón, Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Kant, Heidegger en su lengua original. Mi corazón está dividido entre la montaña y el mar, pero en ambos lugares siento una cierta extrañeza. Es decir, que mi verdadero trasfondo así emocional es del llano. Y el mar es una llanura temblorosa, es algo en cierto modo inquietante. Y los Andes sí me he acostumbrado, pero al principio me oprimía eso de las montañas, de tener el horizonte tan cerca. Yo he cultivado la literatura como una forma de establecer nexos de cariño, porque yo sentí gran admiración y amor por los grandes escritores y poetas que yo leí. Y yo me sentí como endeudado con ellos y con la gente, y me pareció que yo debía también poner mi propia parte en esa cadena de escritores, de poetas que han escrito para los demás. Y así lo he concebido la literatura como puente hacia los otros. Y me siento muy feliz cuando alguien responde esos mensajes que yo doy. Publiqué, por eso decir, por primera vez en un periódico impreso de 5º grado. Y después, cuando estaba en el Liceo Lisandro Alvarado, también escribía para un periódico mural. Pero cosa curiosa, yo nunca escribí sobre temas políticos, sino sobre temas relacionados con la vida afectiva de la gente. Después de eso yo me hice la promesa a mí mismo de no publicar más nada. Cuando terminé el bachillerato, cultivarme, de aprender, de conocer la literatura universal, de hacer muchos ejercicios de estilo y no publicar hasta que no tuviera 40 años. Entonces yo conocí un muchacho que tenía cosas curiosas en Viena, Austria, que tenía la misma intención mía. Y él murió a los 39 años, era mayor que yo. Entonces yo me dije que debía romper eso y teniendo... me pasaba a mí lo mismo. Y teniendo 31 años publiqué aquí en Mérida un primer libro que se llama ¿Qué es la filosofía? No vendí ningún ejemplar, yo los llevaba a las librerías y nadie lo encontraba. Después, hace 2 años, aquí un editor reeditó el libro y vendió inmediatamente todos los ejemplares, lo volvió a editar y lo volvió a vender. Digo esto porque no debe uno desanimarse cuando está escribiendo y nadie lo lee. Por cierto, yo me quejé de que nadie se interesaba por mis libros con un amigo que era profesor también en Humanidades, Mario Spinetti Dini. Entonces él me dijo que cuando uno escribe y espera que haya alguna respuesta a lo que uno escribe, es como alguien que echa un pétalo de rosa en un abismo y se pone a esperar el sonido que hace cuando choca con el suelo del fondo del abismo. No puede ser más triste la cosa, ¿no? Eso de escribir sin una intención, por ejemplo, de hacer política o de buscar poder o algo así, no comercial, sino por un gusto, por las letras, me parece que es una actividad distinguida, noble, en buen sentido de la palabra, altamente espiritual y sobre todo a conciencia de que no tiene recompensa, porque no tiene. Yo creo que ¿quién puede vivir de ser escritor? Quizá no solamente en Venezuela, creo que es muy difícil en cualquier parte del mundo. Para mí es satisfactorio mucho que alguien me diga, mire, aquello que usted dice en la página 28 de tal libro suyo, me pareció muy interesante, o me pregunte usted por qué dice eso, y saque el libro y me muestra. Para mí es un gran placer, porque yo he pasado muchos años en la creencia de que nadie leía mis libros. Yo me recuerdo que José Balsa me dijo, no, doctor Briceño, usted tiene su lectorcito por ahí, porque yo donde quiera que viaje en Venezuela siempre hay unos 4 o 5 gente que ha leído su libro. Ese libro, Dulo Sucón, pues lo mismo no
tengo yo noticia de que en esa época mucha gente lo hubiera leído. Y una señora en Barquisimeto conoció ese libro porque una cuñada mía se lo prestó. Entonces una hija de ella que tenía 12 años le gustó mucho el libro y lo copió a mano. Y más tarde, como teniendo ella 17 años, se casó con un norteamericano que estuvo en Valencia, se fue en Valencia. Y él lo leyó y le gustó mucho y lo tradujo al inglés. Y no sabía quién era el autor. El muchacho no tenía notado eso. Después se divorciaron y el americano tenía un amigo mexicano que no sabía inglés, entonces le tradujo el libro al español otra vez. O sea que no tenía la versión original, se había perdido en el divorcio, pero tenía la que él había traducido al español. Y el mexicano fue a México y se lo mostró a unos amigos y hubo la idea de que eran cartas realmente escritas por un extraterrestre. Yo no sé, debe ser que hay modas, ¿no? Y entonces formaban grupos para leer eso y después pasó eso a Puerto Rico. Y entonces un periodista tenía una novia venezolana y le dijo, mire este libro de un extraterrestre, y se pusieron a leerlo. Y él le dijo, esto no es ningún extraterrestre, es el profesor Briceño de Mérida, porque era de aquí la muchacha. Y dijo, no puede ser. Y entonces por fin decidieron, y vino el periodista a Mérida a entrevistarse conmigo. Y me contó todos esos cuentos. Dice, los romanos decían, habent sua fata libelli. Los libros tienen cada uno su destino, igual que las personas. En mi casa a veces mataban gallinas. Como a mí siempre me gustó la cocina y no me lo permitieron porque era de mujeres, yo de todas maneras me acercaba y yo veía cuando una gallina le estaban limpiando, y si la gallina era ponedora, se le veía los huevos que no había puesto. Y había uno que tenía la concha blanda, pero era un huevo. Y había otro más pequeño, y otro más pequeño, y otro más pequeño, y otro más pequeño. Y yo me pongo a ver que si ella no ponía ese huevo que estaba ya listo, no podía poner el otro. Y yo pienso que así es con un escritor. Uno tiene como algo que se ha configurado y debe ser publicado. Yo soy partidario de publicar los libros. Si uno lo publica, ese libro estorba el nacimiento de los otros libros que están en perspectiva. Decididamente creo eso. Entonces yo creo que los jóvenes escritores, cuando vean que sí tienen posibilidades de seguir escribiendo, deberían publicar el libro. Yo estoy en lo mismo, estoy entusiasmado con mi trabajo y espero que la gallina tenga todavía otros huevos ahí que estén creciendo. Premio Nacional de Ensayo en 1981 y Premio Nacional de Literatura en 1996. José Manuel ha sido reconocido en Latinoamérica y Europa por libros como Amor y terror de las palabras, El laberinto de los tres minotauros y Afisbena, Culebra ciega.